Queridos amigos, estamos iniciando este día con la bendición del Señor. Bendecidos, como decimos siempre nosotros al saludarnos. Tomamos la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, 51, al capítulo 8, 1a. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Entonces, Esteban está haciendo un discurso bastante fuerte que también viene para nosotros, no es simplemente para aquellos judíos de aquel tiempo a quien él se está dirigiendo. Las palabras de Esteban vuelven a resonar hoy en nuestro corazón. Y justamente, hombres rebeldes, paganos de corazón. Hoy cualcañan de ate o poco añan de verdad nuestra llaga, como un yeme y cuando tengo. Porque imagínate cómo te está calificando. Está diciendo que eres rebelde, que eres pagano de corazón. Quiere decir que no entendéis de seguir de llana al Cristo resucitado. Quiere decir que te estás alejando en síntesis de Dios. Y cuando nosotros entendemos esa presencia de Dios en nuestra vida, nos hace entender que nosotros no podemos estar cerrados a la verdad. Porque Jesucristo es la verdad, Dios, la misma verdad que se encarna, entra, nos enseña, nos muestra este camino de santidad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. El resistir contra nuestros padres, el resistir por las enseñanzas que el Señor te hace llegar a través de tus hermanos, a través de la iglesia, en fin, todo lo que es tan positivo, ¿verdad?, de parte de Dios. Muchas veces nosotros resistimos allá en UPP Minte, y esto justamente es el peor pecado, queridos hermanos, porque no queremos cambiar en síntesis. Es imposible que alguien te cambie. La decisión es tuya. Nuestra decisión es verdaderamente nuestra para poder caminar en este camino de santidad. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.